El día que mi jefe me llamó a su oficina para decirme que me iban a cortar el sueldo a la mitad, pensé que era una broma. Lo miré esperando que se riera, pero no. Me dijo que el ambiente en el equipo estaba tenso, que algunos compañeros se sentían incómodos porque yo ganaba más que ellos. Y que, por igualdad, iban a ajustarme el salario. Igualdad. Esa palabra me siguió retumbando en la cabeza durante semanas. Lo peor no fue perder dinero. Lo peor fue que la mitad de ese departamento funcionaba gracias a mí, y él lo sabía perfectamente. Yo era el que arreglaba reportes rotos a las 11 de la noche. El que corregía errores antes de que llegaran a clientes. El que enseñaba a los nuevos. El que literalmente tenía acceso a todos los sistemas porque nadie más entendía cómo funcionaban. Y aún así, me castigaron por trabajar mejor que los demás. Recuerdo que le pregunté tranquilo si estaban seguros de la decisión. Él me respondió que esperaba madurez de mi parte. Madurez. Qué palabra tan peligrosa cuando la usa alguien que acaba de clavarte un cuchillo. Salí de la oficina sonriendo. Literalmente sonriendo. Y eso asustó muchísimo a una compañera porque me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Que no pasaba nada. Que entendía perfectamente. Y no mentía. Porque ese día entendí algo importantísimo. No hacía falta renunciar. No hacía falta gritar. No hacía falta venganza inmediata. Solo tenía que dejar que cada uno trabajara exactamente al nivel por el que le pagaban. Así que durante un mes entero seguí actuando normal. Entraba temprano. Tomaba café con todos. Hacía bromas. Respondía correos. Incluso mi jefe parecía aliviado porque seguramente esperaba una pelea o mi renuncia. Pero no. Yo seguí ahí. Callado. Observando. Y mientras tanto empecé a anotar absolutamente todo. Cada error que corregía sin avisar. Cada cliente al borde de irse. Cada compañero que me mandaba trabajo rápido porque no sabía hacerlo. Cada reporte falso maquillado para que pareciera que el equipo funcionaba. Y ahí fue cuando descubrí algo todavía peor. No me habían bajado el sueldo porque quisieran igualdad. Me lo habían bajado porque la empresa estaba perdiendo dinero, y necesitaban un sacrificio silencioso. Y eligieron al único idiota que nunca se quejaba. Pero lo que realmente me rompió la cabeza fue escuchar accidentalmente una conversación en la cocina de la oficina. Uno de mis compañeros dijo que yo ni siquiera hacía tanto. Y otro respondió riéndose que probablemente mi trabajo podía automatizarse. Ese mismo compañero, el mismo, me escribía casi todos los días para preguntarme cómo arreglar errores básicos. Ese día llegué a casa y tomé una decisión. A partir del lunes, dejaría de corregir errores ajenos. Nada más. Sin sabotajes. Sin trampas. Sin discusiones. Simplemente iba a hacer únicamente el trabajo por el que ahora me pagaban. Y honestamente, nunca imaginé que la empresa aguantaría tan poco. El lunes llegué como siempre. Saludé a todos. Me senté. Abrí el correo. Y empecé a trabajar exactamente según mi descripción de puesto. Nada más. Nada menos. A las 10 de la mañana entró el primer mensaje. Un compañero me escribió diciendo que un reporte estaba devolviendo números mal. Antes yo habría dejado todo para arreglarlo. Ese tipo de errores podían convertirse en un desastre en cuestión de horas. Pero esta vez solo le respondí que revisara el procedimiento interno. Me contestó con un bro, no entiendo nada de eso. Vi el mensaje. Cerré el chat. Seguí trabajando. Y sentí algo rarísimo. Paz. A las 11 otro compañero me llamó porque un cliente importante no podía acceder al sistema. Le pregunté si ya había seguido el protocolo básico. Me respondió que no sabía cuál era. Eso me dio hasta risa porque literalmente yo había escrito ese protocolo. Lo había enviado 3 veces. Incluso hice una videollamada enseñándolo paso a paso. Pero claro, nadie prestaba atención porque sabían que al final yo siempre arreglaba todo. Así que le dije tranquilo que revisara la documentación. Se quedó callado unos segundos. Después me preguntó si estaba enojado.
Le respondí que para nada. Que simplemente estaba enfocado en mis tareas asignadas. Ese día terminé mi jornada a las 6 en punto. Exactamente a las 6. Sin un minuto extra. Mi jefe me vio guardar las cosas y me preguntó si podía quedarme solo un ratito, porque había varios incendios activos. Le sonreí. Le dije que lamentablemente ya no podía regalar horas extra como antes porque mi situación económica había cambiado bastante desde el ajuste salarial. Nunca voy a olvidar su cara. Era una mezcla entre incomodidad y miedo. El segundo día empezó el verdadero caos. 2 clientes enviaron quejas formales porque los reportes tenían errores gravísimos. Uno de ellos amenazó con cancelar el contrato. Mi jefe reunió al equipo de urgencia. Todos estaban nerviosos. Y ahí pasó algo increíble. Empezaron a mirarme. Como si esperaran que yo hablara. Como si automáticamente fuera a solucionar todo otra vez. Pero me quedé callado. Mi jefe me preguntó directamente si sabía qué estaba pasando. Le respondí que sí. Que eran errores bastante simples. Entonces me dijo que si podía ayudar al equipo. Y yo le respondí algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Le dije que claro. Que podía ayudar. Pero que eso ya no formaba parte de mis responsabilidades actuales ni de mi rango salarial. La sala quedó completamente muda. Una compañera literalmente dejó de escribir. Mi jefe me miró fijamente. Después dijo que todos debíamos colaborar como equipo. Y esa palabra otra vez. Equipo. Siempre hablaban de equipo cuando necesitaban explotarte gratis. Pero nunca cuando repartían dinero. Le respondí tranquilo que llevaba años colaborando. Incluso mucho más de lo que debía. Y que nadie parecía preocupado por la igualdad cuando yo hacía el trabajo de 3 personas. Ahí noté algo importante. Algunos compañeros empezaron a evitar mirarme. Porque en el fondo sabían que era verdad. El tercer día fue el punto de quiebre. A las 9 de la mañana el sistema principal empezó a fallar. No era un problema enorme todavía. Pero yo sabía exactamente en qué iba a convertirse. Era como ver una pequeña grieta en una presa. Si nadie la arreglaba rápido, todo iba a explotar. Y por primera vez, decidí no tocar nada. Me preparé un café. Me senté. Y observé. 1 hora después comenzaron los gritos. Literalmente gritos. Mi jefe corría de una mesa a otra. Un cliente importantísimo estaba furioso porque había perdido acceso a información crítica. Otro descubrió errores en facturación. Y un tercero pidió una reunión inmediata con dirección. Ahí vino mi jefe casi temblando. Me preguntó qué estaba pasando. Le respondí que no sabía exactamente. Aunque sí sabía. Perfectamente. Entonces me pidió que revisara el sistema urgentemente. Le pregunté si quería asignarme oficialmente esas responsabilidades. Me dijo que sí. Le pregunté si eso significaba devolverme mi salario anterior. Se quedó congelado. No esperaba eso. Me respondió que no era momento para negociar. Y ahí fue cuando le dije la frase que llevaba un mes guardándome. Le dije que para la empresa nunca era momento de hablar de dinero cuando se trataba de mí. Pero si había sido momento perfecto para recortarme el sueldo mientras hacía funcionar todo el departamento. Creo que en ese instante entendió el tamaño real del problema. Porque no estaba perdiendo a un empleado. Estaba descubriendo cuánto dependían de alguien que habían decidido humillar. Pero todavía faltaba lo peor. Porque mientras todos estaban en pánico, recibí un mensaje privado de alguien que no esperaba jamás. Era Laura. Una compañera de otro departamento. Casi nunca hablábamos. Ella me escribió preguntándome si podía bajar un momento al estacionamiento porque necesitaba decirme algo importante. Bajé pensando que sería alguna tontería. Pero cuando la vi, tenía cara de haber visto un accidente. Me dijo que Recursos Humanos llevaba semanas preparando algo contra mí. Y que el recorte salarial había sido solo el principio. Sentí un frío horrible en el cuerpo. Le pregunté de qué estaba hablando exactamente. Y ella me respondió algo que me dejó completamente helado.
Me dijo que estaban planeando despedirme. Y usar todos los errores del departamento para echarme la culpa. Me quedé mirándola sin entender. Le pregunté cómo sabía eso. Ella empezó a ponerse nerviosa. Miraba hacia todos lados como si alguien pudiera verla conmigo. Después me dijo que una amiga suya trabajaba en recursos humanos. Y que había escuchado una conversación donde mencionaban mi nombre varias veces. Según ella, el plan era simple. Primero me bajaban el sueldo para presionarme. Después esperaban que explotara, renunciara o cometiera algún error. Y si nada de eso funcionaba, iban a fabricar un historial de mal desempeño. Sentí una mezcla rarísima de rabia y decepción. Porque yo había dado años de mi vida a esa empresa. Años. Me perdí cumpleaños. Trabajé enfermo. Contesté llamadas durante vacaciones. Una vez incluso arreglé una crisis desde el hospital cuando mi padre estaba internado. Y aún así querían convertirme en el villano de la historia. Laura me dijo algo más antes de irse. Me dijo que tuviera cuidado con mi jefe. Porque aparentemente él estaba desesperado por salvar su propio puesto. Y necesitaba culpar a alguien por el desastre del departamento. Subí otra vez a la oficina con la cabeza hirviendo. Pero por fuera seguía tranquilo. Ese fue el momento exacto donde dejé de sentir culpa. Hasta entonces una parte de mí todavía pensaba que quizá estaba exagerando. Quizá debía ayudar. Quizá el equipo no tenía la culpa. Pero después de enterarme de eso, se acabó. Abrí mi correo personal. Y empecé a descargar absolutamente todo. Conversaciones. Reportes. Historiales de cambios. Tickets donde quedaba claro que yo solucionaba errores ajenos constantemente. Mensajes donde compañeros admitían no entender procesos básicos. Correos donde clientes agradecían específicamente mi trabajo después de que otros arruinaran proyectos. Todo. Guardé cada cosa como si estuviera preparando un juicio. Y honestamente, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Esa tarde el sistema seguía cayéndose. Los clientes no dejaban de llamar. Había gente llorando en la oficina. Literalmente llorando. Una compañera nueva tuvo un ataque de ansiedad en el baño porque un cliente empezó a gritarle por teléfono. Y mientras tanto mi jefe seguía intentando arreglar todo improvisando. El problema era que él tampoco entendía realmente cómo funcionaban los sistemas. Solo sabía repetir palabras corporativas en reuniones. Pero el trabajo técnico real, siempre lo hacía yo. Cerca de las 5 de la tarde me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Y por primera vez desde que lo conocía, parecía derrotado. Me dijo que necesitaba que solucionara la situación. Que la empresa estaba perdiendo muchísimo dinero por hora. Yo me quedé callado. Entonces intentó cambiar el tono. Me dijo que entendía que estaba molesto por el ajuste salarial. ¿Ajuste? Qué palabra tan elegante para decir traición. Después me prometió que podíamos hablar de una compensación futura. Y ahí casi me río en su cara. Porque llevaba años escuchando promesas futuras. El próximo trimestre. Cuando cierre el proyecto. Cuando mejore el presupuesto. Siempre después. Siempre más adelante. Nunca ahora. Le pregunté directamente si había participado en el plan para despedirme. En ese instante cambió completamente la expresión de su cara. Se puso pálido. Me preguntó quién me había dicho eso. Y ahí confirmé todo. Porque una persona inocente habría negado la acusación primero. Pero él no hizo eso. Su primera preocupación fue descubrir quién habló. Le respondí que no importaba. Solo quería saber si era verdad. Se quedó callado varios segundos. Después dijo algo que jamás voy a olvidar. Me dijo que la empresa necesitaba encontrar responsables. Responsables. O sea, yo. Ahí entendí que ya estaba muerto para ellos desde hacía tiempo. Solo esperaban el momento perfecto para enterrarme oficialmente. Así que hice algo que ni yo esperaba. Saqué mi celular. Abrí una carpeta. Y le mostré capturas de pantalla. Correos. Registros. Conversaciones.
Todo perfectamente guardado. Le mostré pruebas de cómo yo arreglaba errores ajenos constantemente. Pruebas de que el departamento dependía técnicamente de mí. Pruebas de que varios fallos recientes habían sido causados por decisiones tomadas por él mismo. Nunca olvidaré su mirada. El hombre pasó de sentirse poderoso a sentirse atrapado en menos de 30 segundos. Intentó mantener la calma. Me preguntó por qué había guardado todo eso. Le respondí la verdad. Porque hace años aprendí que en las empresas no importa cuánto trabajes. Importa cuánto puedes demostrar. Y ahí sucedió algo todavía más loco. Mi jefe empezó a suplicarme. Literalmente. Me dijo que si el departamento se hundía, él también caería. Que tenía una hipoteca. Hijos. Problemas económicos. Y durante un segundo, casi sentí lástima. Casi. Hasta que recordé que a él no le tembló la mano cuando me cortó el sueldo sabiendo perfectamente cuánto trabajo hacía. Entonces le dije algo muy simple. Le dije que entendía perfectamente su situación. Y que esperaba que mostrara la misma madurez que él me pidió a mí el día del recorte. Creo que esa frase le atravesó el pecho. Porque se quedó completamente callado. Después me preguntó qué quería. Y esa era la parte divertida. Porque yo ya no quería dinero. Ya no quería ascensos. Ya no quería reconocimiento. Lo único que quería era salir limpio mientras ellos se destruían solos. Así que le dije que por ahora no quería nada. Que simplemente iba a seguir cumpliendo exactamente las funciones correspondientes a mi salario actual. Ni más. Ni menos. Esa noche me fui a casa temprano. Y mientras manejaba, empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Eran clientes. Clientes importantes. Algunos tenían mi contacto personal porque durante años yo fui quien solucionaba emergencias incluso fuera de horario. El primero me preguntó qué demonios estaba pasando en la empresa. El segundo directamente me dijo que estaba considerando cancelar el contrato. Y el tercero me soltó una frase que me hizo frenar el auto del impacto emocional. Me dijo que si yo me iba de la empresa, ellos también se iban. Porque yo era la única persona competente con la que habían trabajado ahí. Y ahí fue cuando entendí que todo estaba a punto de explotar mucho peor de lo que imaginaba. Esa noche casi no dormí. Tenía el celular explotando de mensajes. Algunos compañeros me escribían desesperados preguntando cómo arreglar cosas básicas. Otros intentaban actuar como si nada estuviera pasando. Incluso uno de los tipos que se burlaba de mí en la cocina me mandó un audio larguísimo diciéndome que todos somos un equipo y que este no era momento para rencores. Lo escuché 2 veces. Y mientras más lo escuchaba, más bronca me daba. Porque durante años nadie defendió mi trabajo. Nadie habló cuando me explotaban. Nadie dijo nada cuando me bajaron el sueldo. Pero ahora que el barco se hundía, de repente todos querían compañerismo. Al día siguiente llegué a la oficina y parecía una funeraria. Había silencio. Nadie hacía bromas. Nadie hablaba fuerte. Mi jefe tenía unas ojeras horribles. Y recursos humanos estaba entrando y saliendo de reuniones privadas desde temprano. Apenas me senté noté algo raro. Mi acceso a varios sistemas había sido limitado. Ahí entendí rapidísimo lo que estaban intentando hacer. Querían aislarme. Probablemente para empezar a construir una narrativa donde yo era el problema. Pero cometieron un error enorme. Porque los accesos que me quitaron eran justamente los accesos que necesitaban para resolver la crisis. A las 11 explotó otra bomba. Uno de los clientes más grandes pidió una videollamada urgente con dirección. Y exigieron específicamente que yo estuviera presente. Mi jefe vino a buscarme personalmente. Ya ni siquiera fingía autoridad. Parecía un hombre arrastrándose por oxígeno. Entré a la sala de reuniones. Había directivos conectados. Gente de ventas. Recursos humanos. Y los clientes con una cara de furia impresionante. Uno de ellos empezó hablando bastante tranquilo. Dijo que llevaban días recibiendo errores críticos. Que los tiempos de respuesta eran desastrosos. Y que la única persona que históricamente solucionaba las crisis era yo.
Después preguntó directamente por qué yo ya no estaba gestionando los incidentes. Y ahí ocurrió algo hermoso. Mi jefe intentó responder primero. Empezó con el típico discurso corporativo. Estamos reorganizando responsabilidades. Estamos optimizando procesos. Estamos ajustando flujos internos. Pura basura. Entonces el cliente lo interrumpió. Le dijo que dejara de hablar como político. Y preguntó otra vez qué había pasado conmigo. Toda la sala quedó congelada. Mi jefe me miró. Recursos humanos me miró. Y yo entendí perfectamente lo que querían. Querían que mintiera por ellos. Querían que protegiera a la empresa otra vez. Pero ya no era ese idiota. Así que respondí tranquilo. Dije que hacía un mes mi salario había sido reducido drásticamente porque la empresa consideró que mis responsabilidades debían alinearse con la igualdad del equipo. Hubo un silencio tan fuerte que podía escucharse el aire acondicionado. Después el cliente preguntó si hablaba en serio. Le dije que sí. Entonces pasó algo inesperado. El cliente empezó a reírse. Pero no una risa divertida. Era una risa de incredulidad absoluta. Después dijo algo que destruyó completamente la reunión. Dijo que si reducían el salario de la única persona competente del departamento, entonces los problemas actuales eran completamente merecidos. Vi a mi jefe ponerse rojo. Recursos Humanos intentó intervenir diciendo que las decisiones internas eran confidenciales. Pero ya era demasiado tarde. Porque el cliente estaba furioso. Y ahí soltó otra bomba. Dijo que durante años había pedido oficialmente que yo liderara directamente ciertos proyectos porque era él, único que entendía realmente la operación. Y que siempre recibía excusas ridículas de dirección. En ese momento entendí otra cosa horrible. Mi jefe no solo dependía de mi trabajo. También llevaba años bloqueando mi crecimiento para proteger su propio puesto. Todo empezó a conectar. Los ascensos congelados. Las promesas vacías. Las responsabilidades enormes sin reconocimiento. Yo nunca fui parte del equipo para ellos. Fui una herramienta útil. Una herramienta barata. Cuando terminó la reunión, Recursos Humanos me pidió quedarme. Ahí supe que venía el ataque. Entré a una oficina pequeña. Había una mujer de Recursos Humanos y otro tipo que nunca había visto. Seguramente abogado interno. Me hablaron con ese tono falso de empresa que parece amable pero huele a amenaza. Me dijeron que habían notado cambios preocupantes en mi actitud reciente. Casi me río. Después insinuaron que mi negativa a colaborar estaba afectando económicamente a la empresa. Y ahí me dieron ganas de aplaudir. Porque era increíble. Ellos me quitan funciones. Me reducen salario. Planeaban despedirme. Y ahora querían acusarme de no salvarlos gratis. Les pregunté si esperaban que siguiera haciendo trabajo extra sin compensación. La mujer de Recursos Humanos respondió que todos debemos comprometernos en tiempos difíciles. Otra vez esa basura emocional corporativa. Entonces hice algo que los dejó helados. Saqué una carpeta. La puse sobre la mesa. Y les dije que antes de continuar quería dejar claro que tenía respaldo completo de conversaciones, registros y decisiones internas relacionadas con mi rol. El abogado dejó de escribir inmediatamente. Después les dije algo todavía mejor. Les dije que también tenía evidencia de cómo ciertas decisiones de gestión habían provocado directamente varios de los errores actuales. Ahí cambió completamente el ambiente. Ya no estaban hablando con un empleado cansado. Estaban hablando con un riesgo legal. El abogado tomó la palabra por primera vez. Me preguntó si estaba grabando conversaciones. Le respondí que no hacía falta grabar nada cuando la empresa dejaba todo por escrito en correos oficiales. ¡Qué momento tan hermoso! La reunión terminó rapidísimo. Y cuando salí, vi algo que jamás pensé ver. Mi jefe estaba discutiendo con uno de los directivos en el pasillo. El directivo le estaba gritando bajito pero con una furia tremenda. Alcancé a escuchar una frase. ¿Cómo mierda dejaste que esto pasara? Y mi jefe señaló hacia mí. Como un cobarde.
Como si yo hubiera provocado todo solo por dejar de regalar mi vida. Esa tarde pasó algo todavía más loco. Laura volvió a escribirme. Me dijo que necesitaba hablar urgente. Bajé otra vez al estacionamiento. Y cuando la vi entendí que venía algo grave. Tenía los ojos llorosos. Me dijo que Recursos Humanos acababa de pedir acceso a mis correos antiguos. Y que estaban buscando cualquier cosa para justificar un despido inmediato. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo siguiente que dijo. Me contó que alguien dentro de dirección había propuesto demandarme por daños operativos. Y cuando escuché eso, sonreí. Porque finalmente habían cometido el error que estaba esperando, porque si iban a intentar demandarme, entonces todo dejaba de ser un juego interno de oficina. Y pasaba a convertirse en una guerra real. Esa noche llegué a casa y por primera vez en semanas me serví un whisky. Me senté solo en la cocina mirando el celular. Tenía decenas de mensajes sin responder. Algunos compañeros ya estaban entrando en pánico de verdad. Uno me escribió que estaban revisando computadoras del equipo. Otro me dijo que Recursos Humanos estaba preguntando quién tenía contacto conmigo fuera del trabajo. Y uno de los supervisores, que jamás me hablaba, me mandó un mensaje larguísimo diciendo que esperaba que pudiéramos resolver todo de manera madura y profesional. Lo gracioso era que todos hablaban de madurez justo cuando empezaban a sentir miedo. Abrí mi laptop personal. Revisé toda la evidencia otra vez. Y ahí noté algo que antes no había visto. Un correo antiguo. Muy antiguo. Era de hacía casi un año. En ese mail yo advertía exactamente sobre una falla crítica en el sistema principal. Explicaba cómo podía romper operaciones enteras si no se corregía. Incluso detallé cuánto costaría arreglarla correctamente. ¿Y la respuesta de dirección? No es prioridad por ahora. Cerré los ojos unos segundos y empecé a reírme solo. Porque el desastre que ahora estaba destruyendo la empresa, ya había sido advertido por mí muchísimo tiempo atrás. Y ellos decidieron ignorarlo para ahorrar dinero. Ahí entendí algo importantísimo. Yo no estaba improvisando una defensa. Estaba sentado encima de una bomba nuclear corporativa. Al día siguiente apenas llegué me di cuenta de que algo había cambiado. La gente me miraba distinto. Ya no como al tipo tranquilo que resolvía problemas. Ahora me miraban como si fuera alguien peligroso. Y honestamente, tenían razón. Mi jefe evitó cruzarse conmigo toda la mañana. Pero cerca del mediodía recibí una invitación a una reunión urgente con dirección general. Ahí supe que el incendio ya había llegado arriba de todo. Entré a la sala. Había 3 personas que nunca antes había visto en persona. Directivos grandes. Gente con muchísimo poder dentro de la empresa. Y también estaba el abogado interno. Mi jefe estaba sentado al fondo. Destruido. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Uno de los directivos empezó hablando muy calmado. Demasiado calmado. Ese tipo de calma que da más miedo que los gritos. Me dijo que estaban preocupados por la situación actual. Y que querían encontrar una solución beneficiosa para todas las partes. Traducción. Estaban aterrados. Después empezaron a hacer preguntas técnicas. Querían entender cuánto dependían realmente de mí. Y ahí vi algo hermoso. Mi propio jefe tuvo que admitir delante de todos que yo era quien manejaba gran parte de la infraestructura crítica. El mismo hombre que decía que cualquiera podía reemplazarme ahora estaba confesando que el departamento entero dependía de mi trabajo. Sentí una satisfacción horrible. Oscura, pero deliciosa. Uno de los directivos me preguntó directamente por qué había dejado de intervenir en incidentes. Le respondí algo muy simple. Le dije que seguía cumpliendo exactamente las tareas correspondientes al puesto y salario que la empresa había decidido asignarme. Nada más. Nada menos. El abogado intervino diciendo que la empresa esperaba flexibilidad en situaciones de crisis. Entonces saqué una copia impresa del documento donde reducían mi salario, para equilibrar responsabilidades dentro del equipo. Y les pregunté si también esperaban flexibilidad cuando tomaron esa decisión sin siquiera consultarme. Silencio absoluto. Mi jefe ni siquiera levantaba la vista.
Entonces uno de los directivos soltó la pregunta importante. Me preguntó qué quería para solucionar la situación. Y ahí tuve el momento más poderoso de toda mi vida profesional. Porque durante años soñé con que me reconocieran. Con que me valoraran. Con escuchar una oferta grande. Un ascenso. Algo. Pero cuando finalmente llegó ese momento, ya no sentía nada por la empresa. Absolutamente nada. Les dije que antes de hablar de soluciones necesitaba aclarar algo. Y después puse sobre la mesa una carpeta muchísimo más gruesa. Ahí estaba todo. Correos ignorando advertencias técnicas. Mensajes donde me pedían ocultar errores a clientes. Conversaciones internas donde reconocían que el equipo no sabía operar sin mí. Incluso había reportes alterados para fingir productividad. Vi cómo uno de los directivos empezó a cambiar de color página por página. El abogado me preguntó de dónde había sacado toda esa información. Le respondí que de mi trabajo diario. Porque alguien tenía que mantener funcionando el desastre que ellos administraban. Y ahí pasó algo completamente inesperado. Uno de los directivos miró directamente a mi jefe y le preguntó si todo eso era verdad. Mi jefe empezó a tartamudear. Intentó justificarse. Dijo que había presión presupuestaria. Que estaban pasando por momentos difíciles. Que el equipo completo era responsable. Pero nadie le creía ya. Porque cuando una empresa entra en crisis de verdad, los tiburones empiezan a buscar sangre. Y él era el candidato perfecto para sacrificar. Entonces hicieron algo todavía más loco. Me pidieron salir unos minutos de la sala. Mientras esperaba afuera escuché gritos. Gritos reales. Nunca había escuchado a ejecutivos perder así el control. Escuché mi nombre varias veces. Escuché insultos. Escuché a alguien decir, esto puede destruirnos legalmente. Y ahí tuve una sensación rarísima. Por años pensé que yo era pequeño dentro de esa empresa. Reemplazable. Invisible. Pero en realidad llevaba muchísimo tiempo sosteniendo un castillo podrido con mis propias manos. Y el día que dejé de hacerlo, todo empezó a caerse. Cuando me hicieron entrar otra vez, el ambiente era completamente distinto. Mi jefe ya no estaba. Uno de los directivos me dijo que había sido suspendido temporalmente mientras investigaban la situación. Suspendido. O sea, lo estaban tirando debajo del autobús para salvarse ellos. Después me ofrecieron algo increíble. Querían devolverme el salario original. Darme un aumento importante. Y ponerme como líder técnico oficial del departamento. Todo lo que había esperado durante años. Pero llegó demasiado tarde. Muchísimo demasiado tarde. Los miré unos segundos. Y honestamente creo que ellos esperaban que aceptara inmediatamente. Porque para ellos todo tenía precio. Pero entonces les pregunté algo. Les pregunté si también iban a compensar todos los años donde hice trabajo de múltiples personas sin reconocimiento. Les pregunté si iban a devolverme las noches sin dormir. El estrés. La ansiedad. Las vacaciones arruinadas. Ninguno respondió. Entonces les dije la verdad. Les dije que el problema ya no era dinero. El problema era que habían matado completamente cualquier lealtad que pudiera sentir hacia esa empresa. Uno de los directivos empezó a ponerse nervioso. Me preguntó si pensaba renunciar. Y antes de responder, mi celular vibró. Miré la pantalla. Era un correo nuevo. De un cliente. El mismo cliente grande que había explotado en la videollamada. El asunto decía solamente una frase. Necesitamos hablar contigo. Sin la empresa. Sentí un escalofrío real cuando leí ese correo. Porque en ese instante entendí que la situación ya había salido completamente del control de la empresa. Ya no era un problema interno. Los clientes estaban empezando a moverse por su cuenta. Guardé el celular lentamente. Pero uno de los directivos alcanzó a notar mi cara. Me preguntó qué pasaba. Le respondí que nada importante. Mentí. Porque por primera vez en semanas, yo tenía una ventaja real. La reunión terminó raro. Muy raro. Ya no me hablaban como a un empleado.
Me hablaban como alguien que podía destruirlos o salvarlos. Y esa diferencia cambia completamente la energía en una sala. Antes de salir, uno de los directivos me pidió tiempo para arreglar las cosas. Esa frase me dio hasta ternura. Porque las cosas ya estaban rotas desde hacía años. Solo que ahora finalmente todos podían verlo. Fui directo al estacionamiento. Me senté dentro del auto sin arrancar. Y abrí el correo completo. El cliente quería reunirse conmigo esa misma noche. En privado. Decía que había oportunidades interesantes para discutir. Oportunidades. Todos sabemos lo que significa esa palabra en el mundo corporativo. Me quedé mirando el volante unos segundos. Y de repente me acordé de algo que pasó años atrás. Una madrugada. 3 de la mañana. Yo solo en la oficina arreglando un desastre crítico mientras todos dormían. Mi jefe me había prometido que la empresa jamás olvidaría mi esfuerzo. ¡Qué mentira tan miserable! Las empresas olvidan todo. Excepto el dinero que pueden sacar de ti. Llegué al restaurante donde iba a ser la reunión y casi me da risa nerviosa. Era un lugar carísimo. Uno de esos sitios donde la gente habla bajito aunque no haya música. El cliente ya estaba sentado esperando. Y no vino solo. Había otro hombre con él. Más grande. Más serio. Apenas me senté fueron directo al punto. Me dijeron que llevaban meses observando cómo yo sostenía operaciones enteras prácticamente solo. Que varias veces habían pedido formalmente que me promovieran. Y que siempre recibían resistencia desde dirección. Ahí confirmé definitivamente que mi jefe había estado bloqueándome durante años. Después vino la bomba real. Me dijeron que estaban planeando romper relación con mi empresa. Pero querían llevarse a alguien antes de hacerlo. A mí. Sentí literalmente un vacío en el estómago. El hombre serio habló por primera vez. Me dijo que estaban armando un nuevo departamento técnico interno. Y que querían que yo lo dirigiera. El salario era más del triple de lo que ganaba incluso antes del recorte. ¿Triple? Pero eso no fue lo más fuerte. Lo más fuerte fue lo siguiente. Me dijeron que ya habían hablado discretamente con otros clientes importantes. Y que muchos tenían exactamente la misma opinión. Todos confiaban en mí. No en la empresa. En mí. Honestamente, casi me quebré ahí mismo. Porque después de tantos años sintiéndome invisible, descubrir que tanta gente valoraba mi trabajo fue un golpe emocional enorme. El problema era que también tenía miedo. Muchísimo miedo. Porque cambiar de empresa es una cosa. Pero irte en medio de una guerra interna gigante es otra completamente distinta. Les pregunté qué pasaría con los contratos actuales. El hombre serio respondió tranquilo que probablemente mi empresa perdería varios clientes en cadena durante los próximos meses. Y ahí me di cuenta del tamaño real de la catástrofe. No estaban perdiendo dinero por errores técnicos solamente. Estaban perdiendo confianza. Y cuando una empresa pierde confianza, empieza a morir lentamente desde adentro. Volví a casa completamente destruido mentalmente. Pero todavía faltaba algo peor. Cerca de la medianoche recibí una llamada de Laura. Estaba llorando. Me dijo que Recursos Humanos acababa de despedir a 2 supervisores para intentar contener el desastre. Y que estaban preparando un comunicado interno culpando fallas individuales de gestión. O sea, ya habían empezado oficialmente la cacería. Pero entonces Laura dijo algo que me dejó helado. Me contó que habían encontrado a alguien dispuesto a acusarme formalmente de sabotaje. Un compañero. Uno de los mismos tipos a los que ayudé durante años. Sentí una presión horrible en el pecho. Porque eso ya no era solamente traición empresarial. Era personal. Le pregunté quién era. Y cuando me dijo el nombre, me quedé completamente en silencio. Era Marcos. El mismo compañero que me pedía ayuda casi todos los días. El mismo que decía que yo era como un hermano en la oficina. El mismo que vino a mi cumpleaños. El mismo que conocía a mi familia. Sentí una mezcla de asco y tristeza brutal.
Laura me contó que Marcos estaba diciendo que yo había dejado errores intencionalmente para provocar la crisis. Y que Recursos Humanos prácticamente lo estaba usando como testigo estrella. Ahí entendí exactamente lo desesperados que estaban. Necesitaban fabricar un villano urgente. Y Marcos decidió venderme para salvar su propio puesto. Esa noche no dormí nada. Pero no por miedo. Por rabia. Una rabia fría. ¿Peligrosa? A las 6 de la mañana ya estaba despierto revisando archivos otra vez. Y ahí encontré algo increíble. Conversaciones antiguas con Marcos. Decenas. Cientos. Mensajes donde él admitía errores gravísimos. Mensajes donde literalmente me rogaba que arreglara cosas para que dirección no se enterara. Incluso había audios suyos diciendo frases como: si tú no estuvieras aquí ya me habrían despedido. Cuando escuché eso, sonreí. Porque acababa de cavar su propia tumba. Llegué a la oficina más tranquilo que nunca. Y eso asustó muchísimo a la gente. Porque cuando alguien está calmado en medio del caos, significa que sabe algo que los demás no. Apenas entré vi grupos hablando en voz baja. La tensión era enfermiza. Algunos evitaban mirarme directamente. Otros parecían observarme como si fuera una bomba caminando. Y entonces apareció Marcos. Cuando cruzamos miradas sentí algo rarísimo. Él se veía nervioso. Demasiado nervioso. Se acercó fingiendo normalidad. Me preguntó cómo estaba. Y juro que casi me río en su cara. Le respondí tranquilo que todo bien. Después le pregunté cómo estaba él. Ahí empezó a sudar. Literalmente. Entonces hizo algo todavía peor. Intentó justificarse sin que yo dijera nada. Empezó a hablar rápido. Dijo que las cosas se estaban malinterpretando. Que Recursos Humanos lo había presionado. Que él nunca quiso meterme en problemas. Y mientras hablaba, entendí algo importantísimo. Ya sabía que yo tenía pruebas. Pero todavía no sabía cuánto. Entonces simplemente lo dejé hablar. Lo dejé hundirse solo. Y de repente dijo una frase que cambió todo. Me dijo que mi jefe había sido quien le pidió oficialmente declarar contra mí. Ahí sí. Ahí sentí un clic dentro de la cabeza. Porque acababa de confirmar exactamente quién estaba moviendo toda la operación para destruirme. Y lo mejor de todo, fue que Marcos no sabía que justo encima de nosotros había una cámara de seguridad con audio ambiental. Una cámara que yo mismo había pedido instalar años atrás. Cuando Marcos terminó de hablar se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de hacer. Se quedó callado. Pálido. Yo solo lo miré unos segundos y le dije tranquilo que no se preocupara. Que entendía perfectamente cómo funcionaba el miedo. Después me fui caminando directo a mi escritorio mientras él se quedaba congelado atrás. Y honestamente, creo que en ese momento él entendió que todo había terminado. A las 10 de la mañana me llamaron otra vez a la sala de reuniones. Pero esta vez el ambiente era distinto. Muchísimo distinto. Ya no había tensión corporativa elegante. Había terror. ¿Terror real? Estaban los directivos. Recursos Humanos. El abogado. Y también mi jefe. Pero ya no parecía un jefe. Parecía un hombre esperando una sentencia. Apenas me senté, el abogado empezó hablando. Dijo que había acusaciones muy graves sobre posibles sabotajes internos. Y que necesitaban mi cooperación inmediata. Entonces hice algo que jamás voy a olvidar. Abrí mi mochila lentamente. Saqué otra carpeta. Mucho más pequeña. Y puse sobre la mesa una memoria USB. Después les dije algo muy simple. Les dije que antes de continuar quería mostrarles una conversación interesante. El abogado frunció la cara. Mi jefe dejó de respirar prácticamente. Conecté la memoria al televisor de la sala. Y reproduje el audio de la cámara. La voz de Marcos llenó toda la habitación. Clarísima. Admitiendo que Recursos Humanos lo presionó. Admitiendo que mi jefe le pidió acusarme. Admitiendo que todo era una estrategia para culparme del desastre.
El silencio después de ese audio fue una de las cosas más hermosas que escuché en mi vida. Nadie hablaba. Nadie se movía. Mi jefe estaba completamente destruido. Y entonces ocurrió lo mejor de todo. Uno de los directivos se giró lentamente hacia él y le preguntó si tenía algo que decir. Mi jefe intentó hablar. Tartamudeaba. Sudaba. Empezó a decir que todo había sido un malentendido. Que la presión lo había superado. Que solo intentaba proteger la empresa. Pero ya nadie lo escuchaba. Porque cuando alguien poderoso cae, cae solo. Recursos Humanos intentó intervenir también. Pero el abogado mismo los frenó. Ahí entendí que la empresa ya había elegido a quién sacrificar para sobrevivir. Y no era a mí. Después de unos minutos el directivo principal me pidió disculpas. Delante de todos. Disculpas reales. Dijo que habían fallado gravemente conmigo. Que permitieron abuso de responsabilidades. Manipulación interna. Y decisiones injustificables. Yo lo escuchaba tranquilo. Pero por dentro sentía algo rarísimo. Porque durante años soñé con escuchar esas palabras. Y cuando finalmente llegaron, ya no significaban nada. Entonces vino la última oferta. Querían duplicarme el sueldo. Darme control total técnico del departamento. Un contrato blindado. Bonos enormes. Todo. Absolutamente todo lo que jamás quisieron darme antes. Y ahí tuve el momento más satisfactorio de toda mi vida. Sonreí. Los miré uno por uno. Y les dije que no. Así de simple. No, mi jefe levantó la cabeza de golpe. Los directivos también. Creo que realmente pensaban que todo podía arreglarse con dinero. Pero ya era tarde. Les dije que el problema nunca fue solamente el sueldo. El problema fue descubrir que mientras yo destruía mi salud para salvar la empresa, ellos me veían como una herramienta desechable. Les dije que ya no confiaba en ninguno de ellos. Y que ninguna cantidad de dinero podía arreglar eso. Después saqué una hoja ya preparada. Mi renuncia. La había escrito la noche anterior. Porque en el fondo, ya sabía cómo terminaría todo. El directivo principal intentó detenerme. Me dijo que podíamos reconstruir la relación. Entonces le respondí la frase final. La frase que llevaba semanas creciendo dentro de mí. Le dije que una empresa puede sobrevivir errores técnicos. Puede sobrevivir pérdidas de dinero. Incluso puede sobrevivir clientes furiosos. Pero lo que nunca sobrevive, es enseñarle a tu mejor empleado cuánto vale realmente para ti. Dejé la carta sobre la mesa. Me levanté. Y me fui. Nadie intentó detenerme otra vez. Mientras caminaba por la oficina todos me miraban. Algunos con miedo. Otros con culpa. Otros directamente evitaban levantar la vista. Y Marcos. Marcos estaba sentado completamente solo. Destruido. Cuando pasé al lado suyo me dijo bajito que lo sentía. Pero seguí caminando sin responder. Porque hay disculpas que llegan demasiado tarde. Salí del edificio. Respiré aire. Y sentí algo que no sentía hace años. Paz. Paz de verdad. 2 semanas después mi ex jefe fue despedido oficialmente. Recursos Humanos perdió a varias personas también. La empresa intentó salvar clientes desesperadamente. Pero ya era tarde. En menos de 4 meses perdieron cuentas enormes. Varias se fueron directamente con la nueva empresa donde yo entré. Sí. Acepté la oferta del cliente. Y lo más irónico de todo, fue que terminé liderando un equipo mucho más grande, con mejor salario y horarios humanos por primera vez en mi vida. Y sobre Marcos. Terminó renunciando poco después. Nadie volvió a confiar en él. Porque la gente puede perdonar errores. Pero nunca perdona a alguien que vende a otro para salvarse. A veces todavía pienso en todo eso. En las noches sin dormir. En el estrés. En la rabia. Y siempre llego a la misma conclusión. La empresa no empezó a hundirse cuando yo dejé de arreglar errores.
La empresa empezó a hundirse el día que decidió castigar al único idiota que todavía la sostenía por lealtad.